Oremos un instante. Dios, maravilloso es estar en tu presencia. Amén. Señor. Abrimos nuestro corazón para todo lo que venga de tu boca a nuestros oídos, a nuestro espíritu, a nuestro ser. Danos la sabiduría necesaria para entender tu palabra y que la fe pueda crecer en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Queremos salir de este lugar con la seguridad de que has hablado con nosotros una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, es interesante esto. El Señor Jesús hace una pequeña encuesta entre sus discípulos. Yo creo que sería interesante si la hiciéramos quizá nosotros en la iglesia. Saliéramos por las casas, casa por casa, en todo el barrio, y le preguntáramos a los vecinos quién es Jesús para ellos. Seguramente vamos a recoger un montón de opiniones positivas. Difícilmente nos encontramos con alguien que nos hable mal acerca de Jesús. Mucha gente está enojada con la iglesia, pero no con Jesús, ¿verdad? Entonces nos van a dar una buena opinión acerca de Jesús. Sin embargo, vamos a encontrar una verdad, y es que mucha de esa gente tiene una buena opinión sobre Jesús, pero así todo, opinando bien del Señor, se muere en condenación. Porque lo que a nosotros nos salva no es opinar bien sobre Jesús, sino conocer la verdad acerca de Jesús. Amén. Amén. Entonces, el Señor está dividiendo aquí dos grupos, que son: ¿qué opina la gente común, la gente de afuera, la gente que no ha conocido el Evangelio? ¿Qué opina acerca de Él? ¿Cómo lo ve a Jesús? Y luego, la siguiente pregunta es hacia el grupo que vive con Él, que toma tiempo con Él: ¿qué es lo que piensa acerca de Jesús? Y se supone que deberían ser respuestas diferentes. Afortunadamente para Pedro fue una respuesta diferente. Usted imagínese si cuando pregunta el Señor quién dice la gente que soy, dicen, bueno, algunos Juan el Bautista, otros Jeremías, otros Elías o algunos de los profetas, y él dice, ¿y ustedes quién dice que soy? Y Pedro hubiera dicho, la verdad que no tengo idea, yo también pensé que podía ser Jeremías. Hubiera sido una frustración, ¿verdad? Una frustración. Fíjese que el Señor estuvo con los discípulos por casi 4 años, y sin embargo, después de resucitar, tuvo que durante 40 días reforzar de nuevo todo lo que les había dicho antes, porque ya lo habían olvidado. Habían renunciado a todo lo que habían vivido con el Señor y habían vuelto otra vez a su vida antes de conocer a Jesús. Yo he anotado aquí algunas de las opiniones que hay históricamente acerca de Jesús. Cuando usted habla de Jesús con la gente, usted va a encontrar que todos creen saber que estamos hablando de la misma persona, pero se va a dar cuenta que tenemos opiniones distintas sobre la misma persona. La opinión política que había en esa época acerca de Jesús era que era un revolucionario, alguien que venía para quitar de encima el poder de Roma, para restituir otra vez el reino a Israel, de manera tal que los discípulos, aún después de que había resucitado el Señor, después de que había pasado 40 días con ellos, cuando Él se está yendo, le preguntan todavía si restauraría el reino de Israel, porque ellos estaban pensando en un Mesías político, alguien que iba a dar una especie de revuelta, de golpe de estado, o como en el tiempo de Gedeón, Dios lo iba a levantar a él para liderar todo un movimiento que iba a enfrentar al Imperio Romano y restituir a la nación de Israel a las épocas gloriosas del rey Salomón, por ejemplo, o del rey David. Así que había una opinión política acerca de Jesús. El propio Juan el Bautista tenía una opinión política sobre Jesús, a pesar de que ya el Espíritu Santo se lo había señalado, ya el Padre había hablado del cielo y le había dicho quién era Jesús. Sin embargo, al pasar el tiempo, al pasar los días, él no veía en el Señor lo que él esperaba que hiciera. Y uno puede vivir en la iglesia teniendo una opinión acerca de Jesús y tener una expectativa fundada en la opinión que uno tiene sobre Jesús. Uno puede estar esperando del Jesús que uno se imagina y puede pasar toda la vida en la iglesia imaginando de ese Jesús que, como no es el Jesús de la Biblia, jamás recibiremos nada del Jesús que nosotros nos estamos imaginando. Entonces mucha gente se frustra con el Señor porque dice, yo pensaba, yo creía, a mí me parecía, yo que esperaba que el Señor, que resulta que el Jesús que tiene en su imaginación actúa de una forma determinada que no es la forma en la que actúa el Jesús
de la Biblia. Y a nosotros los cristianos nos puede pasar con Jesús lo que le pasa al católico con María. Tiene tantas Marías que no sabe a cuál de todas pedirle y elige una. Yo soy devota de la de Satanudo, no, yo soy la de... Cada uno se elige una porque tiene tantas Marías distintas, tan imaginadas las diferentes Marías, y nos puede pasar con Jesús. Todos evangélicos, todos cristianos, y cada uno tiene un Jesús distinto. ¿Verdad? Y entonces todos creemos que estamos hablando del mismo y resulta que no. Hay otra opinión que es la opinión social que había sobre Jesús. Cuando los vecinos en donde él se había criado decían: ¿de dónde hace estos milagros? Si es el hijo de José, el carpintero. Así que para ellos Jesús era ¿quién? El hijo del carpintero. ¿Y cómo era el hijo del carpintero? ¿Qué se puede esperar de un carpintero? Un mueble, no milagros. Es decir, que de acuerdo al concepto que usted tiene de Jesús, es lo que usted esperará de Jesús. ¿Amén? Es interesante esto. Nuestra vida espiritual está ligada al concepto que tenemos sobre Jesús. Si yo creo que Jesús fue solamente el hijo del carpintero, espero una silla de él, un mueble, que me arregle la cama, que haga algo, un bajo mesada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Jesús que yo tengo es carpintero, y entonces del carpintero yo espero algo de carpintería. Así que los vecinos no esperaban de Jesús milagros sobrenaturales, porque para ellos un carpintero solo puede hacer trabajo con madera, no milagros. Entonces él no pudo hacer muchas cosas donde él se había criado, porque lo miraban como al carpintero y no como al Hijo de Dios. En la opinión religiosa de la época, en algo coincidían, y era en que era indudable que había algo profético en la vida de Jesús. Así es que no sabían cuál, pero sabían que era un profeta. Podía ser Jeremías, Juan el Bautista, podía ser Elías o alguno de los profetas. En algo coincidían, y es que veían en Jesús a un profeta. Era indudable que él era un profeta. Para los musulmanes también Jesús es un profeta, inferior a Mahoma para ellos. El profeta mayor, el más importante para ellos es Mahoma, y luego reconocen históricamente la figura de Jesús como un profeta también. Pero se mueren y se condenan, porque no los salva tener una buena opinión sobre Jesús. El hecho de que lo pongan a Jesús en su listado de profetas y que le den un lugar de importancia en su listado de profetas no los hace a ellos salvos. Amén. La nueva era tiene una imagen más rara sobre Jesús. En los movimientos de la nueva era, los movimientos orientalistas, se enseñan a un Jesús sentado, meditando en posición de yoga, con un montón de platos voladores volando sobre su cabeza. La nueva era y los movimientos pro-ovnis o sectas pro-ovnis se imaginan este Jesús, a quien llaman un maestro cósmico, el maestro ascendido de la nueva era, uno de los tantos que vinieron a la tierra a enseñar verdades filosóficas. Se van a morir creyendo eso y se van a ir al infierno creyendo eso, porque tener una buena opinión de Jesús no te salva. Jesús te puede caer bien y perderte en el infierno, y él te cayó bien toda la vida, pero es conocer la verdad lo que te salva. Amén. Amén. Dice: yo no tengo nada en contra de Jesús, igual está condenado, porque no es una cuestión de simpatía por el Señor, es una cuestión de revelación de la verdad. Para los ateos directamente no existió. No existió, es una figura que se inventó, alguien generó. Es más, algunos dicen que se tomó la figura de Jesús del antiguo culto de Zoroastro, del antiguo culto del mitraísmo, y de allí se tomó la figura de un Jesús para inventar una religión. La opinión anticristiana afirma que existió Jesús, que fue un líder muy importante, un líder muy relevante en la historia, pero que no murió crucificado, tampoco resucitó, sino que se casó con María Magdalena, tuvo hijos, y algunos de ellos se fueron a vivir a Francia, de acuerdo al Código Da Vinci. Y algunos evangélicos andaban confundidos con esto, porque a algún evangélico se le pasó la posibilidad
de que a lo mejor era cierto esto de que Jesús se casó con María Magdalena y de que esa persona que aparece en el cuadro de Da Vinci en la Santa Cena es una mujer. Dice, es una mujer, míralo bien, es una mujer. Un joven me pregunta un día, pastor, ¿puede ser que Jesús haya estado de novio? Le dije, no, la Biblia no lo dice. No, pero la Biblia dice que Él vino para ser el Salvador del mundo. Y Jesús, si Él sabe que Él viene a hacer eso, no va a andar enamorando chicas con las que nunca se va a poder casar. Imagínense Jesús enamorando chicas diciendo, bueno, chicas, de novio podemos estar, pero yo soy Mesías, no me puedo casar. ¿Verdad? No andaba entusiasmando corazones de nadie, porque Él sabía que tenía una misión. Para los testigos de Jehová, Jesús es la encarnación física, la aparición física del arcángel Miguel. Para los espiritistas, Jesús es un espíritu de luz, es el séptimo hijo de María. Para Pilato, solo era el rey de los judíos, que eso fue lo que él hizo colocar, el cartel, Jesús, rey de los judíos. Los judíos, los líderes le dijeron, no digas, no le pongas que es el rey de los judíos, tenés que poner que él dice que es el rey de los judíos. Jesús jamás dijo que era el rey de los judíos. Y acá una de las cosas que es interesante que nosotros miremos esta noche es qué mueve nuestra vida espiritual, opiniones o revelación. Porque después que Jesús toma las opiniones de la gente, viene a su iglesia y a su iglesia le pregunta, ¿quién soy yo para ustedes? Pedro responde primero. Él casi siempre respondía primero. Pedro responde primero y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué recibe él como respuesta? Bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Es decir, no llegaste a esa conclusión por lo que la gente dice sobre mí, sino que lo que estás creyendo acerca de mí es producto de una revelación que has recibido del Padre. Esto que estás creyendo te lo ha revelado el Padre. Nosotros, hermanos queridos, necesitamos asegurar nuestra vida espiritual no en conclusiones tomadas de la opinión de la gente o de la mayoría, sino en qué fue lo que Dios te reveló a tu vida. ¿Qué fue lo que Dios te habló? ¿Cómo Dios marcó tu vida? ¿Qué te reveló el Señor? ¿Verdad? Porque la mayoría de la gente puede opinar un montón de cosas, pero afortunadamente, hermanos queridos, el reino de Dios no es una democracia. El reino de Dios es una monarquía que tiene un rey que dice, determina, decreta, establece, y yo puedo estar de acuerdo o no, pero él sigue sentado en su trono. No es una democracia. El reino de Dios no es una democracia, entonces de ninguna manera el reino de Dios puede manejarse por pastor. Hemos estado acá hablando con los hermanos y hemos decidido entre la mayoría que no, el reino de Dios tiene que funcionar en base a revelación, no a la opinión de la gente. Amén. Si Dios hace votar a la gente acerca del diluvio, hubieran habido solamente un voto, 7 abstenciones y la mayoría decía no hay diluvio. Eso hubiera sido el registro de cómo desapareció la humanidad. Si Noé le pregunta a los vecinos, ¿usted cree que lloverá, vecina? ¿Qué dice el pronóstico del tiempo? No, la verdad que no han anunciado lluvia para esta semana. No hay ni siquiera una nube, no hay nada, no hay la más mínima posibilidad de que llueva. Si Noé se hubiera movido en base a la opinión de la mayoría, tarde se hubiera dado cuenta de que Dios decía la verdad. Muchas veces cuando Dios te revela algo, cuando Dios suelta una palabra en tu vida, cuando Dios te dice algo y estás seguro de que Dios te habló, si le preguntas a la gente no coincide. Amén. Y si uno anda buscando opiniones, puede perder la revelación. Amén. Gloria a Dios. Diga, yo no me voy a mover por opiniones. Yo no me voy a mover. Voy a caminar por una revelación. Voy a caminar por una revelación. A mí me sorprende cómo el cristiano es tan rápido para decir yo opino, yo pienso, yo creo, a mí me parece, yo no considero, no me parece tanto. Qué difícil es encontrar a alguien que diga Dios me lo dijo.
o yo estoy convencido de porque Dios me reveló tal cosa. No, yo pienso, yo opino, a mí me parece, yo supongo, ¿verdad? Mire, la iglesia, yo no sabía hasta hace unos días atrás que en la iglesia evangélica hasta hay defensores de Gauchito Gil, no lo sabía, los descubrí la semana pasada. Yo opino, a mí me parece, yo pienso, yo creo. Ese es el gran problema de la iglesia. Las opiniones evangélicas que para Dios no sirven para nada, en lugar de la revelación de Dios, que es lo que debe ser establecido en nuestra vida. La gente opinaba sobre Jesús, pero a ninguno de ellos le dijo Jesús que les daría ninguna llave. Porque las opiniones no te dan llaves, la revelación te entrega llaves. Así que le dijo Pedro, por cuanto esto te lo reveló mi Padre, te reveló quién soy, mi Padre te habló de su Hijo y te dijo que soy yo, yo también te digo que tú eres Pedro. Amén. ¿Qué significa eso? Cuando se le revela a Cristo, también se revela quién soy yo. Jamás entenderé, jamás sabré quién soy, para qué nací, para qué vivo y a dónde voy, a menos que se revele Cristo en mí. Antes que se nos revelara Cristo, todos nos creíamos el lema del gobierno, el lema de la propaganda del gobierno. Somos Argentina, un país con buena gente. Pero este país bendito, hermanos, lleno de buena gente, sigue con drogados, sigue con corruptos, sigue con delincuencia. Un juez que deja suelto a un violador porque un niño de 6 años él se la buscó. Y es un país con buena gente. Mientras no tenemos un encuentro con Cristo, creemos que somos buena gente, porque le dimos una mano a alguien, le dimos pan al que tenía hambre, le dimos una ropa al desfamigado, le llevamos una zapatilla, llevamos cajas de ropa a Cáritas porque la repartan, y nosotros creemos que nos ganamos el cielo. Pero cuando se nos revela Cristo, nos damos cuenta de que realmente no éramos buena gente, que necesitábamos imperiosamente que alguien nos perdonara porque estábamos absolutamente perdidos. Amén. Entonces, cuando conoces a Cristo, conoces dos personas, conoces al Señor y te conoces vos mismo. ¿Cuándo Dios te puede revelar lo que tiene para vos? Cuando se te revela Cristo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y a ti te daré ¿qué? Las llaves del reino de los cielos. ¿Quién tiene las llaves del reino de los cielos, hermano? San Pedro. San Pedro, ¿verdad? Por eso anda con un llavero enorme colgado a la cintura en el cielo. Ahora, ¿para qué quiere las llaves en el cielo si esas llaves tienen que trabajar aquí en la tierra? ¿Cuántas puertas hay para entrar al cielo? ¿Cuántas puertas hay para entrar al cielo? Una. ¿Cómo se llama esa puerta? Él dijo, yo soy la puerta. Ahora, si hay una sola puerta, ¿por qué a Pedro lo dibujan con tantas llaves del cielo? ¿De dónde son las llaves? Hay casilleros, hay bloques para guardar las cosas. Son las llaves de los barrios que están construyendo de arriba. El jefe de depósito, Pedro. ¿De qué son todas esas llaves que le dibujan a Pedro? En el cielo. Si para entrar al cielo hay una sola puerta. Y la puerta para entrar al cielo tiene una sola llave. Que si crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confiesas con tu boca que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la llave, la única llave para abrir la única puerta. Ahora, Jesús dijo llaves. ¿Hay más llaves entonces?